Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Si tú estás viendo este video, estás en la materia teoría del desarrollo impartida dentro de la maestría de ordenamiento territorial. Primeramente, hablaremos dentro del programa, nos explica el progreso de la riqueza de Thomas Malthus. Thomas Malthus o Robert Malthus es un clérigo y economista inglés, eh, el cual desarrolló una teoría donde la miraremos como la catástrofe malthusiana. En este sentido, tenemos un primer postulado donde las circunstancias más favorables, los medios de subsistencia, es decir, la oferta de alimentos, posiblemente no pueden aumentar más en progresión aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que para su época de Malthus, ellos simplemente veían a la economía o veían el bienestar de una manera más como los bienes, la comida. Él para su época pudo desarrollar una teoría donde hablaba de los bienes, en especial lo que estamos hablando, benefactores, ¿no? Algo benefactor, que es lo que él trataba de comprender. Para él mismo podemos decir que la catástrofe malthusiana se basa en un postulado. Cuando se tienen mayores bienes, en este sentido empieza a crecer la progenie, o en este caso la familia. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a crecer, en vez de que haya mayores bienes, pues empiezan a decrecer. Y entonces, en este sentido, pues hablamos de que para su época él tenía como primer postulado que el hecho de tener un estado de benefactor donde todo estaba bien, hacía que creciera la población de manera exponencial, pero al tener una población creciente iban a faltar los alimentos. Esto lo explica de la manera donde tenemos un plano cartesiano donde él decía que el crecimiento aritmético era sobre los alimentos, pero cuando se está en un estado benefactor, en este caso en un estado donde todo está correcto, la población puede dar un crecimiento, pero este crecimiento se da de manera exponencial. Si nos damos cuenta, dentro de los alimentos o los bienes, en este sentido, como los marcaba Matus, tenemos un crecimiento aritmético, el cual en algún momento iban a dispararse. En este sentido, la población iba a crecer más que los alimentos. Para todos aquellos que nos están viendo, esta es la filosofía o este es el primer principio con el que la agronomía, yo soy agrónomo de profesión, en este sentido nos basamos, que en los siguientes años vamos a tener mayor población y vamos a tener que producir mayores alimentos. Esto quiere decir que tenemos que tomar cambios tecnológicos y tenemos que generar nuevas maneras de producirlos. Al momento que esta idea malthusiana llegó y que hoy está dentro de nuestra época muy actual, eh, tenemos que, primero que nada, el, la población crece de manera exponencial y los alimentos crecen de manera lineal, en una regresión lineal, dentro de un plano cartesiano donde hay cantidad y tiempo. Si nos ponemos a ser un poquito exquisitos, podremos decir que muchas de las carreras hoy en día se basan en un principio de este tipo, donde vamos a tener mayor población y algo van a demandar esta población. Al final, Malthus marcaba equilibrios para que la población no creciera de esta manera y nos decía que había frenos positivos. En este sentido, había guerras, hambrunas, enfermedades. Si nos damos cuenta, hoy en día estamos pasando por una enfermedad o en este caso estamos pasando por una contingencia de salud en estos días, donde si lo podemos ver de una manera tanto estadística para México y para algunas partes de Latinoamérica, en especial
también para Europa, podremos darnos cuenta que hay muertes, claramente. Para México estamos hablando que tenemos hoy prácticamente 100,000 muertes, pero dentro de la catástrofe maltusiana, cuando hablamos de estas muertes, podríamos estar hablando de que esa es la manera del freno positivo para su modelo. También hay guerras y hay hambrunas. El siglo pasado tuvimos dos guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y también por ahí tenemos guerras que son guerras frías. Podríamos dedicarnos a platicar de eso en alguna otra ocasión. También hambrunas en algunos países de diferentes continentes, en particular para el africano, pues así es como se tienen los equilibrios positivos con hambrunas. Podemos hablar que también en algún momento en la parte de Inglaterra se tuvo hambrunas debido al problema de la fitóptora en las papas. También nos habla de que hay un freno preventivo que tiene que ver con la disminución a través de la conciencia, que esto es muy allegado a países desarrollados, que también esa es otra teoría de hablar de qué país es el desarrollado y qué país no es desarrollado. Es como más del término anglosajón, donde nosotros estamos en vía de desarrollo, prácticamente Latinoamérica está en vía de desarrollo, el tercer mundo, dicen ellos, pero ellos tienen una conciencia de tener menos progenie. De esta manera, si lo llevamos a un término más reflectivo, podemos hablar que después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a crecer de manera exponencial las poblaciones en muchas partes del mundo. En Europa, debido a que no había alimentos en algunos países, pues se tuvo que disminuir la población de manera consciente. No había cómo volver a poblar rápidamente si no tenían muchos de los bienes. También hablamos de que al momento que estamos volviendo a ver este modelo de Matus, podemos darnos cuenta que la filosofía en el cual estaba inscrita, podemos hoy nombrar a la Revolución Verde y el cambio tecnológico a través de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Verde fue un parteaguas para cómo miramos y cómo se produce hoy en día los alimentos, llevando a Norman Borlaug, un experto del Centro Internacional de Mejoramiento Genético de Maíz y Trigo, donde se ganó un premio Nobel por simplemente hacer un cambio tecnológico que tal vez suena un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Podría ser difícil de comprender para nuestra época porque es sinónimo de ver fertilizantes, de semillas mejoradas, pero para los años 70, los años 60, esta idea revolucionó prácticamente, y el cambio tecnológico en la agricultura pues ha hecho que rebasemos prácticamente en algunas partes de esta República Mexicana pues los alimentos. En este sentido, también podríamos hablarlo de una manera menos ortodoxa, si queremos verlo. Podemos denotar, no sé, a todos aquellos que hayan visto la película de los Avengers dentro de Endgame, UCM. Es un ejemplo burdo, pero podríamos estar hablando de que la catástrofe maltusiana y más bien el modelo explica lo que quiere hacer el villano Thanos al diezmar completamente la mitad del universo. ¿Qué es lo que él tiene en la cabeza? Dice que los recursos son finitos y se debe de acabar con la mitad del universo. Todo él llevado dentro de una filosofía maltusiana, la cual pues está meramente escrita dentro de la película. Entonces es como un ejemplo para poder mirarlo de esta manera, pero está la idea. Malthus también simplemente ve a estos bienes y a los alimentos como un primer aporte, pero la verdad es que para su época fue una idea revolucionaria que marcó tendencia.
En este sentido, Malthus nunca pudo generar, porque en ese momento solamente se preocupaban por los alimentos, pero simplemente no consumimos hoy solamente comida. ¿Qué pasa con los recursos finitos como el petróleo, el agua, los minerales y pues la naturaleza? Para este momento, pues nosotros ya tenemos una intervención más holística, si lo quieren ver de esa manera, donde el petróleo está cambiando por otro tipo de energías, pero el agua, mucha gente piensa que el agua es un recurso infinito, cuando simplemente no lo es un recurso finito, el cual está ligado al agua dulce. El agua dulce es una pequeña porción de toda el agua que hay dentro de nuestro planeta y por eso es tan importante cuidarla. No se tiene agua en cualquier lado. ¿Qué decir simplemente del petróleo? Y para acabarlo con el ambiente, ¿no? Los ambientes no es lo mismo depredar hoy dos hectáreas de bosque que depredar prácticamente lugares enteros para poder producir soja, como la parte de Brasil o la parte de Argentina. Ese tipo de cuestiones hacen que de repente una cosa ganamos y otra cosa perdemos, pero en algún momento lo volveremos a retomar. Estos serían los primeros términos y problemas que se enfrenta Matus para poder hablarnos. Si seguimos, podríamos hablar que estos son problemas pues simples, si quieren verlo de esa manera, y después ya se convertirán en un poco más complejos conforme existe los problemas monetarios. Ahí hay una nota para estudiantes, les voy a pedir que aquí tomen ustedes sus notas y que hagan cierto tipo de apropiaciones si ustedes gustan para poder entender más la teoría malthusiana. Para el siguiente tema nos iremos con la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde él nos comenta que el sistema de Smith combina una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la historia con una forma peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas sobre la vida económica. No perdamos de lado que Adam Smith, si quieren verlo de esta manera, son estudiosos, pero antes el estudio y todo lo que tenía que ver con el saber y el aprender, pues prácticamente se daba en claustros, se daba en universidades hasta católicas, si quieren pensarlo, o teólogas, porque el estudio de la teología natural también dentro de los pensadores, pues se da en muchos de la época. Es simplemente eh, entender su contexto de Adam Smith. Y a él se le contribuye como como el padre prácticamente de la economía, y debido a este contexto teólogo, podríamos tenerlo ahí dentro de sus libros. Él explica como que existe dentro de la teoría de oferta y demanda, existe algo llamado dentro de los sistemas, digamos, hasta de venta, en oferta y demanda, y en particular en los mercados, hay una mano reguladora que es prácticamente invisible y que es Dios encarnado debido a su contexto. Para dar algo peculiar de Adam Smith, decían que tenía una nariz grande y unos ojos bastante saltones, donde en algún momento decían que lo feo que era físicamente lo reponía siendo un gran pensador. Entonces, así también se las gastaban en esos momentos. Su sistema se caracterizaba primeramente por el ambiente, encontrar como esta historia del ambiente. Recordemos que esto es un contexto donde todos ellos miran su realidad y miran el ambiente completamente, miran a la agricultura también, la manufactura y el comercio. Su sistema se caracterizaba, como lo dice, por actividades de agricultura, la manufactura y el comercio. Este periodo se extiende aproximadamente desde la aparición de la riqueza de las naciones hasta la muerte de Stuart Mill. Entonces,
estamos hablando de que sus ideas revolucionaron prácticamente 100 años y se hablaba simplemente de ese contexto porque era el contexto mismo. Marx más adelante habla de que los pensadores económicos, bueno, pensadores economistas, perdón, en algún momento eh, tenían un discurso y hacían filosofía de su tiempo, porque eso era lo que existía en ese momento. Hoy tenemos una economía más compleja que simplemente agricultura, teología natural, manufactura y comercio. Hoy hay muchas cosas que intervienen. Para eso la riqueza de las naciones en Adam Smith eh, nos habla de que es un sistema que viene del intercambio y facilita el uso del dinero y la producción, ¿no? Las tres características principales de su análisis central son la división del trabajo debido al contexto feudal, eh, que esto es su gran aporte, donde él puede hablar del análisis del precio y la asignación y la naturaleza del crecimiento económico. Para entenderlo un poquito mejor, podemos darnos cuenta que la división del trabajo mejoró la productividad. Claramente, entre mayor mercado tenemos, se mejora la división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay comercio entre intercambio de bienes y servicios. Digamos que en una población X, todos nos dedicamos a una misma actividad. Como ejemplo, pongamos los zapateros. Todos en una comunidad son zapateros y de repente, como todos son zapateros, pues empieza a haber un comercio cerrado donde todos tienen que estar entre oferta y demanda. La oferta, pues como son bastantes zapateros, pues empiezan a cobrar menos entre ellos. Pero ¿qué pasa si estos zapateros empiezan a volverse otro tipo vuelcan su actividad primaria hacia otra, ¿no? No ser artesanos zapateros, que ya después Marx también lo vuelve a explicar, donde habla de que la gente dedicada y se especializa completamente para ser un artesano, es dueño de los sistemas mismos de producción, ¿no? Él cuenta, él tiene la mano de obra, tiene las herramientas y tiene el mercado. En ese momento se gana, pero para Adam Smith, pues él habla de que un mercado más grande funciona mejor. Si es muy pequeño, la especialización no funciona, claramente eso es lo que hemos venido hablando. Dentro de que la especialización se hizo cada vez más fuerte dentro de un mercado que necesitaba cada vez más cosas, cada vez más bienes, se trucaba con especies o bienes naturales o metales preciosos. Pero ¿qué pasa cuando el esfuerzo del trabajo de un kilo tal vez de maíz no es el mismo esfuerzo de trabajo que el de un zapato? Para eso, en ese mismo tiempo, para evitar un fraude, o digamos un kilo de maíz que ya tiene 2 años y está agorgojado, no es el mismo maíz que tiene un año o 6 meses, y de repente pues la gente no mira no mira de buena manera el trueque. Entonces se empezaba a hablar ya más sobre los metales preciosos y las monedas, el dinero como manera de cambio, ¿no? Para que todos estuviéramos en iguales circunstancias. También nos habla de que la riqueza de las naciones, dentro de Adam Smith, el valor tiene dos significados distintos. Primero, el valor de uso, que expresa la utilidad de un objeto particular, y el valor de cambio, capacidad de comprar otros bienes que confiere la posesión del objeto. Para eso mismo, tenemos que el valor de uso, entre mayor valor de uso se le tenga, tiene menor valor de cambio. En ese sentido podríamos hablar sobre el agua, que tiene un valor de uso todos los días, pero si alguien te dice te voy a pagar en agua, pues tiene un valor de cambio pequeño. Realmente ese es un postulado que tenía Adam Smith y que lo vamos a ver en un poquito más tiempo. Como ejemplo también podríamos poner que un diamante tiene un valor de cambio súper alto,
pero un valor de uso pequeño. Un diamante que se tiene para una gargantilla dentro de a lo mejor una fiesta, ¿no? O para presumirla, un reloj caro. Es un valor de cambio alto, pero su valor de uso es mínimo y prácticamente estamos hablando que él empieza a desagregar los postulados como trabajo, riqueza, tierra, capital, renta, salario, intereses. Empieza a decir cuánto debería de costar cada cosa. Y también nos habla de que hoy no necesariamente el trabajo paga todos los bienes que quisiéramos, ¿no? A pesar de que trabajemos mucho, a veces no se pagan todos esos bienes. Eh, Como analogía podríamos decir que si cobras poco, nunca te faltará trabajo, claramente, pero siempre te faltará dinero. En otro sentido es aquel que no le da valor a su trabajo. Podríamos estar denotando más como aquel buen albañil para todos aquellos que estamos en otro contexto y que a lo mejor en su país de origen podríamos decirle no un albañil sino un trabajador de la construcción. En este sentido, pues a lo mejor él cobra muy barato, nunca le va a faltar trabajo, pero siempre le va a faltar dinero. ¿Por qué? Porque siempre deja su trabajo le deja poco, a pesar de que trabaja bastante, ¿no? Que para el mismo hay un ejemplo que nos dice Adam Smith que las cosas que tienen un gran valor de uso frecuentemente apenas tienen un gran valor de cambio. Por el contrario, aquellas que tienen un gran valor de cambio apenas tienen un valor de uso. Pocas cosas hay más útiles que el agua, claramente, pero con ella no se puede comprar casi nada, que es lo que estábamos hablando. Bueno, si ya están hablando de agua embotellada, la agua embotellada hoy prácticamente ya es un diamante. Por el contrario, un diamante apenas tiene valor de uso y sin embargo se puede cambiar por una gran cantidad de bienes. Esta analogía pues es para su contexto, para su tiempo. Hoy si hubiéramos hablado de África, en lugares como Costa de Marfil o Sudáfrica, donde hay pocos lugares donde hay agua potable, le recomiendo que vean por ahí algún documental que hable sobre la producción de aguacate en Petorca, en Chile. Se darán cuenta que el agua es el oro. O sea, también estamos hablando sobre algo como de su tiempo. También esto es algo de filosofía. No perdamos a lo mejor la cara por esto. Para los estudiantes, pues en esta parte les puse notas para que vayamos tomando como criterio para sus tareas. El postulado contiene mucho más que el célebre ataque de Smith contra el mercantilismo y los monopolios y su justificación de la libertad natural, que es algo por lo que se le conoce. La libertad natural tiene que ver con el desidio, con el deseo completamente del ser humano hacia lo que quiere. Y también habla sobre el mercantilismo, que el mercantilismo para su época estábamos hablando completamente de que las naciones se basaban en metales preciosos, agricultura y en controlar tierras. Pero hoy en día pues podemos hablar hasta de un mercantilismo moderno donde los monopolios tipo Google, Amazon o Facebook controlan los datos de todos. O sea, así está de corrompido el ataque, más bien, así está de fuerte el ataque que hace Smith contra el mercantilismo y los monopolios, que hoy a su época, después de prácticamente 350 años, siguen siendo parte de la discusión y tanto así que hoy lo estamos volviendo a retomar. También consideramos el derecho natural como algo que se interesa de la propiedad personal que cada individuo tiene sobre sí mismo y cómo su esfuerzo tiende a subrayar que el cuerpo de derecho es el hombre, que existen antes que el Estado y que hace falta debe prevalecer contra el Estado. Lo que nos dice es que antes de que exista el Estado,
nosotros tenemos derechos como hombres, ¿no? Y en ese desidio nosotros existimos primero que toda la sociedad misma, ¿no? Pero ese es otro contexto también de su época. Recordemos que en ese momento pues también era criticar al Estado como tal, en ese sentido. Él tiene también críticas hacia los burócratas y cómo deben de comportarse. Thomas Hobbes también lo hace y retoma a Adam Smith. Pero bueno, para ese momento ya podremos nosotros hablar de otra cosa. Eh, la simpatía es aquella facultad humana que frena el egoísmo, mientras que la riqueza de las naciones, las competencias, es la facultad económica que limita el egoísmo. De hecho, la competencia asegura que la persecución del egoísmo mejora el bienestar económica de la sociedad. Claro, porque tomamos la idea filosófica de que el egoísmo, el yo querer, el yo ser, el yo estar, somos egoístas por naturaleza, donde nosotros si queremos empezamos a ser egoístas por simplemente desearlos, porque a lo mejor cuando uno trabaja, cuando uno se dedica a cierto tipo de actividad, digamos que el egoísmo hacia mi persona también claramente hace que pueda quedarme mayor tiempo de trabajo. O sea, soy tan egoísta conmigo que no me quiero dar descanso. Pero también qué pasa cuando somos egoístas y tenemos tal vez una empresa. En ese sentido, pues podemos hablar nosotros de que nuestro egoísmo por querer crecer también hace que los trabajadores trabajen un poco más para nosotros. En ese mismo sentido está la idea de Adam Smith. Les recomiendo que sigan leyendo Adam Smith. Son 7 libros ahí dentro de nuestra plataforma virtual. Les pondré los libros que ocupamos para la bibliografía y bueno, para la gente que nos está viendo en YouTube, pues podremos ahí poner unos links, ¿no? Para que sigan informándose sobre Adam Smith. Y también quiero darles como ejemplo que los distintos grados de penosidad soportados y de habilidades utilizados también deben ser detenidos en cuenta. Puede haber más trabajo de 1 hora de trabajo duro que 2 horas de una ocupación sencilla, o en la dedicación de 1 hora o un oficio que cueste 10 años aprender, que en un mes de trabajo. Esto en un empleo ordinario. Pero es fácil encontrar una medida exacta a las penalidades y a la habilidad. Esto quiere hablarnos de que, ¿qué tanto vale tu trabajo cuando te pasaste prácticamente 20 años estudiando o especializándote dentro de un área? Para todos aquellos que no han estado dentro del ámbito, si quieren verlo minero, poca gente se dedica a la minería. O si lo vemos de una manera un tanto más especializado, veamos a un herrero, un herrero que compone buques. La misma especialización prácticamente de ellos hace que, como es un trabajo de alto riesgo, pero también es eh, digamos, es un trabajo que tiene una especialización alta, se cobre bastante. Si nos ponemos a ver qué es lo que hacemos hoy nosotros, es vender nuestra mano de obra, baratísima, porque cualquiera puede hacerla, según Adam Smith, ¿no? Pero la especialización también se debe de pagar. No es lo mismo pagar un doctor dando economía en una universidad buena, prácticamente 1,000 pesos la hora, que siendo un docente de primaria donde se le paga un sueldo que de verdad a veces nos da risa, ¿no? No como docente, sino da risa lo que paga el Estado por un excelente docente. Bueno, pero esas son otras cuestiones. Eh, Hablemos de la relación y desarrollo del medio ambiente a través de Marx y Engels. Eh, Comentarles que realmente a Marx se le ha dado todo el aporte científico, filosófico, todo este reconocimiento, pero Marx no lo logró solo. Eh, Engels tuvo que estar con Marx mucho tiempo manteniéndolo, porque eso es algo fuerte. O sea, yo quisiera que leyeran un poco de la bibliografía, más bien, quisiera que leyeran un poco de la biografía de Engels para que se dieran cuenta cuáles son sus penurias que tuvo que pasar
para poder mantener a Marx y a su familia, para poder llegar al punto del capital. Además de que no simplemente son economistas, Marx y Engels también fueron parte de periodistas, teóricos, revolucionarios. Eh, hoy Marx está más vivo que nunca y dijo que en algún momento de la época los obreros y los agricultores ya no iban a estar en este mundo. Y nos damos cuenta que a pesar de que estén muy especializados, los modelos y el cambio tecnológico en la agricultura siguen existiendo. 100 años después siguen existiendo. Así de revolucionarios estaban bueno, 150 años, prácticamente 120 años. Estamos hablando de que todavía estamos existiendo, porque también me considero y me he dedicado al campo, eh, siempre me he dedicado. Podemos hablar de que Marx todavía sigue tan vivo y tan actual que nunca. Y bueno, darle su grano de atención a Engels, que Engels también es un gran pensador y que tuvo la facultad de poder estar bastante tiempo con Marx para poder llevar a cabo sus teorías, ¿no? Como tal, la relación del desarrollo medioambiental, podemos darnos cuenta que el desarrollo es entendido por Marx y Engels como un proceso de cambio de formación social a través del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo para Marx y Engels se da de acuerdo a las fuerzas productivas de su época. En este sentido, podemos darnos cuenta que para una época donde había eh, esclavismo, donde había feudalismo, pues el desarrollo de la gente tenía que ver más que nada con el desarrollo de sus capacidades de ellos, de su atención a su contexto. Hoy podemos decir que tal vez para nuestro desarrollo dentro de nuestra época, cuando mandamos a un niño a la escuela, podemos hablar de que su desarrollo tiene que ver con algo integral. La educación integral es muy importante. Se aprende física, química, matemáticas, pero también se le da la parte del arte y también se le da la parte de la educación física o del deporte. En este sentido, la movilidad social que hace que la educación, o más bien que la educación da para poder tener una movilidad social, es inmensa. Y el desarrollo va de la mano completamente con las fuerzas productivas que en este momento o que en su momento ellos teorizaban, tenían como realidad. Para el mismo, pues podemos hablar de que estaban todavía en un aporte mercantilista, pasando hacia lo industrial, por así decirlo. Todos estaban en la época industrial y ya había tal vez bastantes personas dedicados a diferentes tipos de eh, actividades, ¿no? En particular la de la manufactura, por así decirlo. Y bueno, pues ya que comprendemos el estado del medio ambiente y su desarrollo, podemos darnos cuenta que su mayor aporte de Marx y Engels es que ellos nos hablan como una producción vigente donde hay una superestructura. Esta superestructura, cuando hablamos de ella, imagínense que estamos viendo el terreno económico, estamos viendo las comodidades, estamos viendo las relaciones de poder entre cómo nos están pagando, cómo se paga, eh, el desarrollo industrial, quién lo controla, pero por otra parte tenemos una ideología de superestructura donde también coexisten dentro de las sociedades la religión, la educación, la cultura, la política. Hoy en día, pues la comunicación, que es muy importante. Hoy estamos en una plataforma como YouTube, que es súper importante para informar. Es tan importante que hoy las cadenas televisivas prácticamente ya están dejando de existir. Estamos haciendo contenido todos los días para cualquier gente que nos está viendo. Esto es información y al final del día estamos ahí. Pero ¿qué pasa cuando simplemente no vemos
la superestructura simplemente con estas capas de contexto social y económico, sino la basamos en una parte donde también hay otra capa de lo natural, donde empezamos a mirar también el medio ambiente, a cuidar el medio ambiente. En algún momento y época de Marx y Engels, eh, a lo mejor la superestructura iba más allá, eh, estábamos hablando más allá de lo que pensábamos y de quiénes éramos. Camus y Kuhn, en algún momento, lo pueden leer, podríamos estar hablando de que Camus y Kuhn definen que el ser humano, antes de ser cualquier cosa, sigue siendo un ser humano. En una pirámide de Maslow, todos tenemos necesidades básicas, comida, en este caso es alimento, vestimenta y casa, pero más abajo tenemos necesidades biológicas, todos orinamos, todos sacamos heces, y de ahí nos vamos hacia arriba, ¿no? Donde estamos viéndonos con esta estructura donde el medio ambiente es una capa más del ser humano. Y qué decir, somos pluriculturales, al final del día también somos, el mundo es politeísta, tiene diferentes, la educación se da educación de diferentes cosas y ya somos tan especializados, como lo veníamos viendo por Adam Smith, no solamente se especializó la mano de obra, también los oficios y también el conocimiento. El conocimiento prácticamente se diversificó para poder tener diferentes recursos humanos y pensamientos, ¿no? Así es como ellos ven la superestructura. En este sentido, podemos ver lo que anteriormente eh, contábamos, que dentro de las superestructuras, dentro de los modos de producción, también existía algo más. Todo está definido por su época y su contexto. Ellos también hablan del medio ambiente que existía en los modos de producción donde existía el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Hoy en día podríamos hablar que no simplemente somos hechos, no somos hechos eh, por simplemente por nuestros padres de manera genética, en esta parte de genotipo, fenotipo y ambiente, ¿no? También hay un ambiente que nos hace estar ahí, ¿no? Y en el cual todos los días estamos trabajando la realidad. Eso tiene que hablar con esto. Lo que les decía, Marx y Engels no conciben la historia del hombre separada de la historia de la naturaleza. Claramente, no podemos hablar de la naturaleza si no está el hombre. Filosóficamente, la naturaleza es otro cuestionamiento de las mismas etapas del ser humano. Su contexto mismo hace que lo modifique a placer. ¿Cuánto no hemos visto estas metrópolis que son creadas a partir de lugares que estaban, que el medio ambiente cambió en alguna parte de nuestra época dentro estoy hablando para México en particular, eh, podíamos saber que el centro era el lugar donde había más agua, el valle, prácticamente ahí se fundó la Gran Tenochtitlán, y tenía que ver con la relación del ambiente completamente para crear una ciudad. Entonces, la naturaleza también juega un papel más importante. Y hoy lo estamos rescatando de manera holística. Hoy se habla de modelos hasta... hoy hablamos hasta de modelos de sustentabilidad y sostenibilidad, donde mucho de lo que existe hace que el mismo modo participe. En un momento platicaremos un poquito de esto. Lo que les decía, Marx y Engels son los primeros, a mi parecer, esto es una teoría un poco más nueva, pero siempre vieron a la sociedad y, y a lo medioambiental y lo económico dentro de una superestructura donde donde podemos hablar de un desarrollo sostenible. Cuando hablamos de lo social y lo económico es algo equitativo. Cuando hablamos de lo social y lo medioambiental es viable. Cuando hablamos de lo económico y medioambiental es viable.
Pero cuando hablamos de social, medioambiental y económico, el desarrollo sostenible. En este sentido, estamos poniendo eh, como tal la teoría del medio ambiente ligada al pensamiento prácticamente de Marx y Engels o de Engels y Marx. Me gustaría más que fuera de los dos, esa es la manera, donde en la actividad medioambiental el hecho de poder ver esta superestructura, porque si hablamos ahora de superestructuras, lo social también tiene que ver con lo que pensamos, por quiénes somos. Al final del día somos seres humanos, pero somos seres humanos, eh, cuando diría John Locke, con eh, tendríamos que hablar de una moral, si quieren verlo de esa manera, y la moral humana existe dentro del mismo ser. Eh, Cuando hablamos de lo económico, pues hablamos de la superestructura que tiene que ver a lo mejor con el modelo de producción y la economía que para su tiempo existe. Y para el medio ambiente, pues hablamos de la realidad que existe dentro de la naturaleza. Hablamos de microorganismos, hablamos de árboles, hablamos de cadenas, si quieren verlo, eh, cadenas alimenticias. Entramos a términos un tanto más enriquecedores. Es un paradigma completamente esto, pero dentro de la actividad que yo podría comentarles es que el desarrollo sostenible, cuando le ponemos otro círculo que ahí no se ve, el cual se llama resiliencia, el cual habla de sistemas. Los sistemas tienen que ver, los invito a que lean un poquito a Parson Tacolt, donde él habla del desarrollo de sistemas y que son teorías de sistemas donde hoy prácticamente son retomadas de la idea de la computación a través de los sistemas más como sociales, más como económicos, más como sistemas medioambientales. Y en el medioambiental, a pesar de que el económico y el social estén de manera equitativa, cuando se le inyecta la siguiente variable que se llama resiliencia al medio ambiente, la resiliencia tiene un factor importante porque nos habla de cuánto tiempo un sistema, en cuánto tiempo un sistema se cuando tiene se atrofia, por así decirlo, y cuánto tiempo pasa para que ese sistema vuelva a ser el mismo. Y de repente cuando le ponemos lo social y lo económico y decimos, bueno, es que es equitativo, y cuando le ponemos lo ambiental, es desarrollo sostenible y es viable, si le ponemos la parte que les estoy comentando de resiliencia, nos damos cuenta que no lo vale, prácticamente es nulo, porque entonces, aunque sea muy equitativo, pues el medio ambiente va a perder, aunque sea muy viable. La resiliencia hace que ese sistema jamás vuelva a la misma dinámica de cómo llegamos. Es algo filosófico, algo muy complejo. Les recomiendo que lean un poquito de Martínez Alier, Martínez y Roca, un tanto de Hardy, de Eleanor Ostrom, que ellos hablan un poquito más de teorías de medioambientales, pero en particular quisiera que tuvieran un poquito de atención a la resiliencia. La resiliencia explica claramente la filosofía del hoy, cómo debemos de comportarnos, porque no simplemente es tener un desarrollo sostenible, sustentable, no, es también llegar a un punto donde podamos eh, romper lo menos posible al mismo sistema, que eso es algo muy difícil, ¿eh? Quiero decirles que es algo muy difícil que un sistema vuelva a ser el mismo, pero que nos dejan esta gran enseñanza de esta teoría de la relación del desarrollo y el medio ambiente por parte de Engels y Marx. Para nota de lectura dentro de los estudiantes les comparto la idea que es la coevolución, y podemos hablar que el desarrollo y la evolución misma se me olvidó comentarles, ahorita retomamos el tema. La coevolución habla de cómo una especie eh,
puede ir a la par de otra especie y evolucionan a sí mismo. Para el mismo, comentarles que el desarrollo como tal, desde el punto de vista biológico, cuando lo vemos, eh, el crecimiento es reproducción, es multiplicación celular, y el desarrollo mismo en la biología es elongación celular. Pero para el ser humano, el desarrollo tiene que ver con la capacidad de un humano para mejorar su condición de vida. Y entonces cuando hablamos de una coevolución dentro del ambiente, el humano y el ambiente, podemos darnos cuenta que en algún o prácticamente en muchos lugares hemos roto el ciclo, no estamos evolucionando de la misma manera y tal vez no evolucionamos de la misma manera porque filosóficamente tal vez creemos, el modelo siempre va a ser antropocéntrico, tenemos que partir de ahí, todo este tipo de teorías económicas son antropocéntricas, ponen por delante al ser humano, pero en este en particular podemos ver que hay un cierto amor, eh, un cierto deseo por seguir los pasos de la misma naturaleza y seguir nuestra realidad. Les dejo esta nota de lectura para los estudiantes del curso y para la gente que nos está viendo en YouTube, pues que busquen si les interesa. De los estudios sobre desarrollo del capitalismo de Maurice Dobb, lo vamos a ver muy rápido, para mí es muy importante que lo veamos, es un economista británico eh, que dentro de los 60s y 70s pues hizo un materialismo histórico para poder definir qué es lo que él entendía como el desarrollo del capitalismo y cómo lo miraba desde su punto de vista. Creo que hay 3 o 4 temas que son muy importantes. Primero hablamos del feudalismo, donde hay una independencia económica y por lo regular siempre tenemos monarcas y a los lados tenemos el señor feudal, o en este caso el señor feudal está al lado de los sirvientes, los agricultores, y que todos tienen que estar en beneplácito, y donde ellos controlan prácticamente todo, dándole tributos, ¿no? En este sentido, pues lo importante es que cuando la especialización de los agricultores llegó, podríamos decir que en algunos momentos ellos podían también rentar tierras para tener excedentes y en su mismo tiempo pues podían vender. En algunos casos pues se dieron cuenta que eso también podía ser válido. Algunos también no pensaban de esa manera, ellos decían que ser agricultor era derecho divino y bueno, era lo único que se iban a dedicar y tenían que estar dentro de su señor. Eh, el surgimiento del capital industrial dentro del siglo XIV, quisiera comentarles que estamos hablando de que, más bien no siglo XIV, estamos hablando del 18, estamos hablando que el capital industrial a veces no simplemente se basa en el dinero, en el deseo, ¿no? Como lo estábamos viendo con Smith, sino estamos hablando de que pocos ya tienen la especialización tanta que son dueños de las fábricas, ellos son dueños de los modos de producción, no simplemente del capital, pero al ser dueños de los modos de producción, pues son dueños también de la mano de obra de muchas personas. Al ya no ser simplemente humanos teniendo un aprendizaje significativo y especializado y no ser artesanos, como no tienen las herramientas y aparte como lo único que tienen para vender es la mano de obra, otra vez Marx haciendo aquí su pin, este, podemos hablar de que ellos simplemente se comportan como hay mayores gentes vendiendo mano de obra y pocas gentes teniendo el capital completo para producir. Entonces el capital industrial nos habla de eso prácticamente. La historia del capitalismo, según Maurice Dobb,
Hablamos del siglo XVIII, donde tenemos el, si le podemos decir de esa manera, eh, el, el- estamos hablando, si bien recuerdo, permítanme, eh, estamos hablando del mercantilismo, donde el mercantilismo pues es la manera de cómo funciona, donde el Estado tiene muchos recursos dentro de su estructura, cuenta con agricultores, cuenta con terreno y también cuenta con un tanto de materiales preciosos. Ellos son los que administran y entonces hablamos de supernaciones, ¿no? Además de que tienen bastante gente para poder trabajar. Eso es como lo llevamos. El siglo XIX, que es el industrial, estamos hablando de cómo se generan estas relaciones de poder, donde ya no existen los, este, los artesanos, sino simplemente lo único que tenemos nosotros para vender prácticamente es nuestra mano de obra, y todos aquellos simplemente estamos hablando del capital industrial. Ese capital industrial que es fuertemente generado en el siglo XIX. En el siglo XX hablamos del globalismo, donde simplemente ahora ya no se trata de tener fábricas en un lugar específico para nosotros, para vender manos de obra, sino hoy el mundo es la mano de obra completamente, ¿no? ¿Cuánto no hemos visto que hay empresas súper grandes a los que hemos utilizado tenis de la marca Nike, Adidas, Reebok, se podrán dar cuenta que esas marcas son tanto alemanas como americanas o Estados Unidos, y cuántos no utilizan mano de obra de Camboya, porque prácticamente de esa manera la mano de obra es este es comprada. Pero también nos metieron en una idea donde la globalización es el punto del hoy. Tanto es así que hoy debemos de estar comunicados con todo el mundo. Tenemos un horario de verano que empieza junto con las bolsas de Wall Street para México. O sea, es algo difícil y a la vez muy fácil de comprender, donde el mundo gira para todo el mundo y donde dicen que si no eres globalista, eres un ser del siglo pasado, ¿no? Como si eso fuera correcto. Para el mismo, puedo decirle, para todos aquellos, espero que sigan todos al doctor Jalife Radme. Él habla de que hoy en el mundo tenemos un problema grave, ¿no? Hoy prácticamente nos estamos definiendo entre ser globalistas dentro de las naciones y ser nacionalistas. Que ya la globalización y el capitalismo y ser y ser capitalista o ser comunista, eso ya no existe. Hoy o eres nacionalista o eres globalista, ¿no? Entonces, es una idea compleja que me gustaría que la llevaran a cabo, pero para Maurice Dobb, pues él nos habla de cómo se va definiendo prácticamente el capitalismo en las diferentes épocas que fueron dando parte. Para el siglo XXI hoy tenemos que todo es recurso, todos los recursos son finitos, y que en algún momento de la época todo puede ser un recurso, ¿no? Todo se puede vender eh, y todo se compra, ¿no? Para este mundo. Y entonces pues tenemos cosas como hoy la venta hasta de datos, ¿no? Por parte de Facebook, de Google. O sea, estamos en una plataforma que vende eso. No podemos estar fuera de lugar, pero sí lo podemos entender, y esa es la manera de entenderlo. Y la acumulación del capital y el mercantilismo. Hoy el mercantilismo está más fuerte que nunca. O sea, a pesar de que nosotros digamos que los grandes estados son fuertes a través de, de simplemente eh, hoy tener agricultura, metales preciosos o tener mucha tierra,
son los países más fuertes, para nada, para nada. Hoy les quiero comentar que dentro de Estados Unidos, el capital, la acumulación del capital en cuanto a la idea del capital de datos es un tema fuerte, porque si ven a Estados Unidos como un país, pues se darán cuenta que es muy fuerte económicamente y también en cuanto a poder adquisitivo. Pero la gente que conoce Los Ángeles que pertenecen a Estados Unidos, este, es su primer estado que da el primer lugar del PIB a Estados Unidos. Pero si quitáramos a Los Ángeles si lo quitáramos de Estados Unidos, sería la quinta economía más poderosa del mundo. Y todo tiene que ver porque existen compañías como Facebook y Google. Hoy la acumulación de capital no es llevada a través del dinero o las tierras, ¿saben? Es a través de los datos, de la inteligencia artificial. Para el mismo tema podría decirles que hoy estamos jugando en tres partes. Los chinos, que para tomar en cuenta lo que dice el doctor Ragme, eh, el doctor Jalife, hoy nos habla él de que es curioso ver cómo un país en vías de desarrollo, como lo es China, porque así lo tienen considerado, es una potencia, es la tercera potencia que existe a nivel mundial. Son comunistas, son, ante todo, son la tercera, el tercer país con mayor número de mano de obra. Y si no, prácticamente la mano de obra es más barata en China que en Estados Unidos, debido al primer mundo, porque el primer mundo se debe de pagar bastante bien, pero sin salir de la idea, eh, China como vías de desarrollo, es un país que está eh, muy avanzado en este tema de los datos, junto con junto con con la evolución de, se me fue la idea, junto con la evolución de la ciencia artificial. Ellos llevan un gran tiempo en ciencia artificial, tienen grandes manufacturas y aparte cuentan con capital dentro de materiales que solamente se encuentran en ellos. O sea, tenemos micromateriales que se utilizan para baterías que se utilizan solamente de eso. Los microcomponentes de las computadoras se encuentran muchos en China. O sea, son políticamente fuertes por muchas cosas. Y perdón que se me haya ido la idea, perdón. Y del capital, pues el mercantilismo hoy podemos verlo como la acumulación del capital, que hoy no es simplemente el dinero. Ya quitémonos esa idea de la cabeza. El dinero hoy no es la acumulación del capital, no es el mercantilismo nuevo. Los datos, el conocimiento, la formación de tecnología. Estamos hablando de nuevas formas de ver la economía, que eso es algo bien diferente a lo que estamos hablando con Matus, ¿no? Cambia bastante. Y bueno, eh, desarrollo económico según David Ricardo, en este sentido la vamos a dejar ahí porque esta la vamos a ver en una próxima eh, clase donde vamos a hablar bien de David Ricardo y cómo ve el desarrollo económico, que está de la mano más ligado a lo que hablábamos de Marx y la ecología, el desarrollo ecológico. David Ricardo también la marca, pero vamos a ver teoría de la sustentabilidad y ahí es donde David Ricardo entra más para platicar de esto. Entonces, sin más por el momento los dejo. Esto fue... Eh, esto fue eh, la clase, la primera clase de teoría del desarrollo, maestría en ordenamiento territorial. Ahí la dejamos. Les agradezco
Les agradezco el haber estado en este video. Muchas gracias. Bye.